Patas arriba. La Escuela del Mundo al Revés, por Eduardo Galeano, parte 43. El pecado y la virtud. Hay más de 100 millones de minas antipersonales diseminadas por el mundo. Estos artefactos continúan estallando muchos años después de concluidas las guerras. Algunas de las minas han sido diseñadas para atraer a los niños en forma de muñecas o de mariposas o de cachivaches coloridos, que llaman la atención de los ojos infantiles. Los niños suman la mitad de las víctimas. Paul Donovan, uno de los promotores de la campaña universal por la prohibición, ha denunciado que una nueva gallina de los huevos de oro está empollando en las mismas fábricas de armamentos que han vendido minas. Estas empresas ofrecen su know-how para limpiar los vastos terrenos minados y cualquiera puede darse cuenta de que nadie conoce el asunto tanto como ellas. Un negocio redondo. Arrancar minas resulta 100 veces más caro que colocarlas. Hasta 1991, la empresa CMS fabricaba minas para el ejército de los Estados Unidos. A partir de la Guerra del Golfo, cambió de ramo y desde entonces gana 160 millones de dólares al año despejando terrenos. La CMS pertenece al consorcio alemán Daimler-Benz, que produce misiles con el mismo entusiasmo con que produce automóviles, y que sigue fabricando minas por medio de otras de sus filiales, la empresa Messerschmitt Volkov Blohm. También está transitando el camino de la redención al grupo británico British Aerospace. Una de sus empresas, la Royal Ordnance, firmó un contrato por 90 millones de dólares para arrancar de los campos de Kuwait las minas plantadas casualmente por el Royal Ordnance. En Kuwait compiten con ella en la abnegada tarea la empresa francesa Sofremi, que limpia esos terrenos minados a cambio de 111 millones de dólares, mientras exporta armas que abastecen las guerras del mundo. Uno de los ángeles que con más fervor cumple en la tierra esta misión humanitaria es un especialista sudafricano llamado Vernon Hoyt, que se ha pasado la vida diseñando minas antipersonales y otros artilugios mortíferos. Este hombre tiene a su cargo el barrido de los campos de Mozambique y Angola, donde están plantadas millares de minas que él inventó para el ejército racista de África del Sur. Su tarea está auspiciada por las Naciones Unidas. El crimen y el premio. El general Augusto Pinochet torturó, desvivió, robó y mintió. Se voló la Constitución que había jurado respetar. Fue el mandamás de una dictadura que torturó y desvivió a miles de chilenos. Puso los tanques en la calle para desalentar la curiosidad de quien quisiera investigar lo que robó. Y mintió cada vez que abrió la boca para referirse a todas estas experiencias. Concluida su dictadura, Pinochet siguió siendo el jefe del ejército y a la hora de jubilarse se incorporó al paisaje civil. Mientras se escribía este libro, pasó a ser senador de la República por mandato propio hasta el fin de sus días. En las calles estalló la protesta, pero el general ocupó su lugar en el Senado, sordo a nada que no fuera el himno militar que cantaba sus hazañas. Razones no le faltaban para la sordera. Al fin y al cabo, el 11 de septiembre, día del golpe de Estado que en 1973
había acabado con la democracia, se celebró durante un cuarto de siglo, hasta 1998, como fiesta nacional, y todavía da nombre a una de las principales avenidas del centro de Santiago de Chile. El crimen y el castigo. A mediados de 1978, mientras la selección argentina ganaba el Campeonato Mundial de Fútbol, la dictadura militar arrojaba sus prisioneros vivos al fondo del océano. Los aviones despegaban desde Aeroparque, bien cerca del estadio donde ocurrió la consagración deportiva. No es mucha la gente que nace con esa incómoda glándula llamada conciencia, que impide dormir pata suelta sin otra molestia que los mosquitos de verano. Pero a veces se da. Cuando el capitán Alfonso Silingo reveló a sus superiores que no podía dormir sin lexotanil o borrachera, ellos le sugirieron un tratamiento psiquiátrico. A principios de 1995, el capitán Silingo decidió hacer una confesión pública. Dijo que él había echado al mar a 30 personas y denunció a lo largo de 2 años habían sido entre 1.500 y 2.000 prisioneros políticos que la Marina Argentina había enviado a las bocas de los tiburones. Después de su confesión, Silingo fue preso, no por haber desvivido a 30 personas, sino por haber firmado un cheque sin fondos. El crimen y el silencio. El 20 de septiembre de 1996, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos hizo también una confesión pública. Ninguno de los medios masivos de comunicación otorgó al asunto mayor importancia y la noticia no tuvo poca o ninguna difusión internacional. Las máximas autoridades militares de los Estados Unidos reconocieron ese día que habían cometido un error. Habían instruido a los militares latinoamericanos en las técnicas de la amenaza, la extorsión, la tortura, el secuestro y el desvivimiento, mediante manuales que se habían utilizado en la Escuela de las Américas de Fort Benning en Georgia y en el Comando Sur de Panamá entre el 82 y 1991. El error había durado una década, pero no se decía cuántos oficiales latinoamericanos habían recibido equivocadamente enseñanzas, ni cuáles habían sido las consecuencias. En realidad, ya se habían denunciado antes 1000 veces y se siguió denunciando después de que el Pentágono fabricó dictadores, torturadores y criminales en las clases que dicta desde hace medio siglo y que ya han tenido por alumnos a unos 60,000 militares latinoamericanos. Muchos de los alumnos que se convirtieron en dictadores o en exterminadores públicos han dejado un imborrable rastro de sangre al sur del río Bravo. Por citar el caso de un solo país, El Salvador, y por no dar más que unos pocos ejemplos de una lista interminable, eran graduados de la Escuela de las Américas casi todos los oficiales responsables del desvivimiento de Monseñor Romero y de las 4 monjas norteamericanas en 1980. Y también los responsables del crimen de los 6 sacerdotes jesuitas desvividos en 1989. El Pentágono había negado siempre sus derechos de autor en los manuales que por fin reconoció suyos. La confesión era una notición, pero pocos fueron los que se enteraron y mucho menos los que se indignaron.